Hola, señores. Flavio Pitela. ¿Cómo va? ¿Cómo Tengo va? dos libros preciosos que quiero ver si puedo llegar a recomendarlos los dos. Voy a empezar por el primero, que es de una autora chilena que en lo particular, a mí en lo personal, me gusta muchísimo. Se llama Lina Meruane. Hay un libro de ella que yo recomendé históricamente muchísimo, que se llama Sangre en el Ojo, una novela sobre un personaje que por una cuestión médica se va quedando ciega y qué le pasa a partir de esa pérdida de la vista y cómo empieza a ver el mundo de una manera muy diferente, muy interesante. Lina Meruane es, junto con varias autoras latinoamericanas, está, digamos, en el podio de las escritoras que más están llevando, digamos, la bandera de la nueva literatura latinoamericana. Hay una editorial que se llama Páginas de Espuma, que si buscan van a ver que publica muchísimas autoras peruanas, bolivianas, chilenas, argentinas, y es una editorial un poco como especializada en este tipo de autoras. Recomiendo casi todos los libros de esta editorial, en serio, y sobre todo de estas autoras latinoamericanas. En el caso de Lina Meruane, este libro que publica ahora Páginas de Espuma es particularmente interesante porque reúnen 11 cuentos, que lo hace ella, ¿no? La propia Lina Meruane hace la búsqueda de sus cuentos, que no estaban publicados, pero que estaban escritos hace muchísimo tiempo, o que habían sido publicados en otros libros de compilaciones de cuentos, o en revistas, o un premio de literatura. Y lo que hace ella es buscar un hilo conductor en 11 de esta tanda enorme de cuentos que ella misma explica que fue encontrando en archivos en su computadora, que como que se reencontró principalmente buscándolos en su mente. Pasan varias cosas con estos cuentos. Por un lado, que hay una continuidad de temas, que hay una continuidad de una estética de la forma de escribir de esta mujer, y que hay una continuidad en la altura, digamos, literaria que maneja, ¿no? A lo largo de 25 años, un cuento que se publica por primera vez, que lo escribe para esta antología, y el cuento que publica, que tiene 25 años, y manejan el mismo nivel de literatura. Esto para mí es muy importante, porque nos habla de dos cosas. Primero, de la calidad de Lina Meruane como escritora, y segundo, de la trayectoria, ¿no? Digamos, cuando un autor encuentra una voz, cuando un autor encuentra una forma de expresarse, es muy difícil mantenerlo en el tiempo con frescura, con originalidad, recreándose todo el tiempo. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo logra Lina Meruane. Ustedes, cuando lean los cuentos, sepan que estos cuentos están escritos en un tiempo de 25 años de tiempo. Es una autora muy joven, nació en el 70, pero escribe desde muy chica. Y es publicada y traducida y ganadora de premios desde muy chica, porque realmente es contundente. ¿De qué van los cuentos? El libro se llama Avidez. Ella le pone este nombre porque encuentra que en muchos de los cuentos hay un hilo conductor, que es el tema del hambre. Pero no el tema del hambre solamente en el sentido físico de tener hambre, sino el hambre de otras cosas, el hambre sexual, el hambre de poder, el hambre que genera la angustia. Entonces va relacionando la idea del hambre con la idea de la avidez. Los cuentos son espeluznantes porque esta autora, junto con autoras como, sobre todo, Samantha Schweblin, pero también podemos decir Bettina González, son autoras que a mí me gusta, siempre digo la misma idea porque me parece que lo explica muy bien. Imagínate que tenés un lente que está mirando, un lente de una cámara, que está mirando una escena familiar en una cocina. En un caso, por ejemplo, de uno de los cuentos, es una familia que están almorzando, ¿no? El padre está muy obsesionado porque los chicos no dejen nada en el plato y que limpien el plato, casi al punto de que él no tenga que lavar el plato y lo pueda guardar sin limpiar, ¿no? Entonces, vos ves la escena, es una escena familiar, y de pronto el lente se mueve un poquito. Y se mueve un poquito y distorsiona lo que ves. Entonces lo que ves bajo una aparente normalidad es la locura. El cuento termina, es increíble la vuelta de tuerca que ella le da. Es un cuento muy breve, se los cuento. La nena no quiere comer nada, y después se va al baño. El padre limpia obsesivamente y ella empieza a comer en el baño un montón de pan y lo empieza a escupir contra las paredes, y después llama al papá para que venga a limpiar. Digamos, la conexión de los nenes con el padre es la idea de la limpieza. Me hace acordar mucho un cuento de Samantha Schweblin que se llama Pájaros en la boca, que es una nena que come pájaros vivos.
y es una pareja de padres que están divorciados y bueno, se las arreglan porque es lo único que come, la tienen que alimentar. Entonces, el cuento no es ver cómo la curan de esa situación, sino cómo consiguen pájaros vivos. Entonces es esa idea, y es profundo, y es filosófico, y es psicológico, y es trágico, pero la escena es familiar, porque uno empieza a leer el cuento en el caso de Lina, y es un padre, bueno, obsesionado por la limpieza, tampoco es tan grave, pero después el lente hace clic y se distorsiona, y vos te quedás con una sensación de angustia muy grande y a la vez de mucha... De una capacidad que para mí es muy importante, que es la capacidad literaria para reflejar los problemas, digamos. No se quedan estas autoras en contar el problema contemporáneo, del bullying, de la ansiedad. No son testimoniales, son literarias. Entonces vos terminás el cuento y decís, ay, pucha, ¿de qué está hablando este cuento? Y no, está hablando de un montón de cosas que vemos en la sociedad hoy, pero lo hace de una manera onírica, de una manera ominosa por momentos. La presencia de la sangre, por ejemplo, en este. Hay un cuento que fue un ganador de una selección de cuentos eróticos, que son unas chicas que encuentran placer en el hecho de tener que depilarse. Ay, Dios. Claro, la depilación como algo, digamos, empiezan a depilar porque empiezan a tener pelos, porque son adolescentes, pero bueno, empiezan a encontrar placentera la idea de... Bueno, y obviamente en un momento la cámara hace clic y decís, ay, bueno, esto no está tan bien. Pero habla un poco, van a un colegio de monjas, habla un poco de que se les incentiva, de no poder hablar de su sexualidad, de no poder expresar exactamente qué les pasa con el cuerpo cuando crecen, porque son mujeres. Bueno, es complejo. Son cuentos muy breves. Fíjense que son 11 cuentos, y si la cámara me toma, es muy chiquitito. Acá hay 11 cuentos, es muy finito. No sé, llega a, qué sé yo, son 100 páginas, 124 páginas. Claro. Es una belleza Lina Meruane. Cualquier libro que ustedes encuentren de Lina Meruane lo compran tranquilos porque van a encontrarse con la gran literatura contemporánea latinoamericana de verdad. Hay seriedad, acá hay laburo, hay búsqueda, hay originalidad, hay, bueno, un mundo que descubrir con Lina Meruane, se los recomiendo muchísimo. Segundo libro que quiero recomendar. Dios, lo voy a hacer rápido, pero lo voy a recomendar. Gabriela Cabezón Cámara. Si hablamos de autoras que están en la mira del mundo, literalmente, en este momento, porque han estado nominadas a premios internacionales, traducidas a todos los idiomas, nominadas al Booker Prize Internacional, digamos, no a premios menores, a premios enormes, son, entre ellas, Lina Meruane y Gaby Cabezón Cámara. Van cabeza a cabeza, para usar el apellido de Gaby. Gabriela Cabezón Cámara es siempre sinónimo de locura en la literatura. Es una mujer que publica muy poco, publica muy espaciadamente, y cada vez que publica es un delirio lo que hizo. Recordarán, yo recomendé muchísimo en su momento Las aventuras de la China Iron, que es una reescritura del Martín Fierro, contada desde el punto de vista de la esposa de Fierro, sí. Por eso es la China Iron. Cuando yo tuve que escribir un artículo, creo que fue para, no sé si para Eñe, dije, bueno, bienvenida a la posmodernidad. Finalmente, 30 años después del resto del mundo, entramos en la posmodernidad con una reescritura de un clásico argentino, al nivel que solamente Gaby Cabezón Cámara puede hacer, porque estudia, trabaja, investiga muchísimo. ¿Qué hace en este nuevo libro que es hermoso y divertido? Se llama Las niñas del Naranjel. Lo publica Random House, ¿no? Alina la publica Avidez, Páginas de Espuma. Gabriela Cabezón Cámara con su nueva novela Las niñas del Naranjel, una tapa increíble, Random House. Toma la historia de una mujer, chicos, que se llamó Catalina de Erauso. Catalina de Erauso nació en San Sebastián en 1585 o en 1592, no se sabe, y murió en Centroamérica en el 1650. Esta mujer, muy chiquita, la metieron en un convento porque era muy insoportable, el padre la metió en un convento, termina escapándose del convento, se disfraza de hombre y se escapa a las Américas, a las Indias todavía en ese momento, ¿no? Y tiene una vida de alférez, de capitán, de contrabandista, de asesina, siempre vestida de varón.
escapa al final de su vida de la condena de muerte porque se desnuda frente al juez y le dice que ella todo lo que hizo lo hizo porque básicamente era mujer. Termina teniendo entrevistas con el Papa, escribe una autobiografía, por eso sabemos tanto y tanto de ella. ¿Y qué hace Gaby Cabezón Cámara? En uno de los últimos trabajos que se le conoce a Catalina de Erasmo, bajo el nombre de Antonio de Erauso, porque tuvo varios nombres, se llamó Francisco de Loyola, se llamó Pedro de Oribe, se llamó Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán, y su último nombre ficticio fue Antonio de Erauso. Con ese nombre, ¿qué hacía? No traficaba gente, ayudaba a gente a escapar del yugo de digamos, de la invasión española. Entonces, se pone en la piel de esta mujer, de Catalina de Erauso, en su último nombre, digamos, varón, y la mete en la selva misionera a tratar de salvar a 2 nenas, las niñas del Naranjel, del tráfico español de personas. Y entonces la novela es narrada en tercera persona por un narrador omnisciente que va contando lo que va pasando a partir de cartas escritas por la propia Catalina, que le escribe a una tía que está en España y le va contando todos sus aconteceres. Es un viaje al medioevo, un viaje al siglo X, a esas historias no contadas, digamos, de lo que fue el descubrimiento de América. Vamos a todas las voces, el libro tiene escrituras en guaraní, tiene escrituras en latín, tiene referencias históricas, pero sobre todo la que habla es la naturaleza, la que habla es la selva, la que habla son las niñas del Naranjel que todo el tiempo le están preguntando a este Antonio, Catalina de Erauso, por las condiciones en las que viven, por la invasión española, por la falta de mirada sobre su cultura. Entonces, ¿qué hace Gaby Cabezón Cámara en su nueva novela? Pone sobre el tapete los grandes temas del momento en la literatura mundial, todos, sobre todo la ecología, el cuidado de la tierra, el reconocimiento de las diferencias étnicas, el reconocimiento de que si hay una historia oficial, hay una historia que tiene que contarse, le pone voz, le pone diversión. Tengo 3 páginas escritas, como siempre. Y quería terminar con algo que escribís, es: entren a la selva, escuchen las voces, los intersticios donde se cuelan las voces de los que no tienen voz, y la naturaleza, que hoy es otro personaje que no tiene voz, ni en la vida real ni en la literatura, pero llega, como siempre, con la calidad única que la caracteriza, Gabriela Cabezón Cámara, con las niñas del Naranjel, a contarnos que la historia ya se escribió muchas veces y que siempre es necesaria contarla desde otro punto de vista. Entren porque es fascinante lo que hace, increíble. Como está escrita como si fuera en un español medieval, y hay voces de todo tipo y no puedes parar de leerla. Y es oscura porque lo que cuenta es oscuro, pero a la vez es luminosa como pocas cosas que ha escrito Gabriela. Gabriela tiende a la oscuridad, en esta novela tiende hacia la luz. Gabriela Cabezón Cámara, Las niñas del Naranjel, Random House, tal vez hasta ahora la lectura preferida del año. Wow. Flavia Pitela, señores, a las 14:01. Momento en el que Rolando Barbano, que tiene más voz que yo, Y mire que eso es mucho decir. dice: Hasta mañana.